comenzar hablando de la determinación agua-cemento por condición de resistencia. Tenemos la siguiente tabla. Relación entre agua-cemento y la resistencia promedio a compresión del hormigón. Tenemos resistencias promedios a compresión a 28 días y su razón agua libre, cemento en masa, con aire incorporado y sin aire incorporado. Estas son medidas en cilindros estándar, valores para un tamaño máximo de árido de 20 a 25 milímetros. Para un hormigón conteniendo no más del porcentaje de aire especificado 2 o 6% para cemento Portland cociente tipo 1. También tenemos la siguiente tabla, la tabla 26, que igualmente está a compresión específica 28 días, pero por la ACI 318-83. Igualmente tenemos los valores y con aire incorporado y sin aire incorporado. Nos dan las razones que deberíamos tener para cumplir con lo que es la norma. Las medidas igual están en cilindros estándar, aplicables a cementos, todos los mencionados aquí. Continuando, vamos a tener lo que es por condición de durabilidad. Tenemos la siguiente tabla. La máxima razón agua-cemento permitida por hormigón en exposiciones severas, basado en la ACI 201.2R. Tipos de estructuras que están expuestas a humedades y congelamientos de cielos, o a sulfatos o a sales. Tenemos los tipos de estructuras y otros tipos de estructuras y sus valores que deben cumplir. El hormigón debería tener aire incorporado en los que están expuestos a congelamiento y deshielo. Y para los que están expuestos a sulfatos, un tipo de cemento resistente a sulfatos con razón agua-cemento permitida en 0.05, que se aumenta en este tipo de estructuras. Se debe elegir la menor razón agua-cemento entre estas dos condiciones. Es muy importante para lograr la resistencia esperada. Continuando, tenemos la determinación del tamaño máximo de áridos. Los máximos aplicables van a ser expuestos en la siguiente tabla que se deben cumplir. Eso nos da la norma. Tenemos tamaños máximos recomendados, las dimensiones mínimas de la sección en centímetros, muros armados, vigas y pilares, muros sin armadura, losas muy armadas, losas levemente armada o sin armadura. Según la norma, tenemos que el diámetro máximo debe ser 1/5 de la menor dimensión interna del encofrado, que sería esta. 3/4 del espacio libre entre armaduras es esta. Y 1/3 del espesor de losas armadas. Aquí tenemos este espesor. Como nota importante, debe usar el mayor tamaño máximo económicamente disponible y consistente con las dimensiones de la estructura. Como se desea el hormigón de alta resistencia, se puede obtener mejores resultados con el uso de áridos de menor tamaño máximo nominal, ya que estos producen mayor resistencia para una razón agua-cemento dada. Vamos a continuar con la determinación de la fluidez. La determinación de la fluidez, más que todo, se basa en el asentamiento del cono y para cada tipo de estructura. Esta es la tabla 29 que nos indica el asentamiento de cono para diferentes tipos de construcción según la ACI 212.1 de la revisión de 1965. Tipo de construcción y rango de asentamiento. Tenemos para cada tipo un determinado rango de asentamiento en centímetros de cono. Podemos observarlo claramente y, como nota, los límites superiores pueden aumentarse en 2 centímetros para compactación manual. Por razones expuestas, la determinación del asentamiento del cono más conveniente debe complementarse con otros elementos de juicio de la experiencia del usuario. Como existe un rango, cada ingeniero debería tener el criterio para definir esto, pero ya tenemos el rango determinado que nos da la ACI. En aplicación del método del ACI tenemos la determinación de la consistencia. La consistencia más apropiada para el hormigón establece en función de las proporciones de árido grueso y fino incorporados. Se determina mediante un cálculo de cantidades de áridos en forma definida. Uno de los parámetros de entrada considerados en ella lo constituye el módulo de finura. ¿Qué es el módulo de finura? El módulo de finura es la sumatoria de los porcentajes retenidos acumulados de los tamices.
El procedimiento que emplea este método para reflejar la influencia de la granulometría de la arena. El procedimiento señalado es bastante simple en su aplicación, pero adolece de la falta de precisión en su definición. Determinación de la dosis del agua. Se emplea en esta tabla que más adelante les voy a explicar. Establece que la cantidad de agua expresada en 1 litro metro cúbico de hormigón colocado y compactado en función del asentamiento del cono definido y el tamaño máximo determinado anteriormente. Se debe distinguir el caso del empleo del aire incorporado, ya que este permite una reducción de dosis de agua por su efecto plastificador. Les voy a explicar la tabla en qué consiste. La tabla consiste que para un tamaño máximo del árido de 10 milímetros tenemos una trabajabilidad de 3 a 5 en un tiempo de 5 a 3 segundos, que tenemos que usar una cantidad de agua de 200 litros metros cúbicos. Y para el hormigón con aire incorporado es lo mismo que tenemos para el tamaño máximo del árido, que es de 10 milímetros. Tenemos una trabajabilidad de 3 a 5 y un tiempo de 5 a 3. Tenemos un 180 litros metros cúbicos. Vemos que aquí hay una diferencia en el hormigón con aire incorporado. Determinación de la dosis del cemento. La dosis del cemento se determina en base al coeficiente entre la dosis del agua determinada y la relación del agua-cemento definida. Les voy a explicar esta fórmula en qué consiste. La determinación de la dosis del cemento, usamos esta fórmula. Comentarios y limitaciones. Algunos parámetros previos que debemos conocer son la densidad aparente y el peso específico de la grava, una granulometría y el peso específico de la arena, y características geométricas de la estructura. En limitaciones tenemos que tener una granulometría aceptada por la norma de la grava. Para llenar un formulario sobre el método del ACI vamos a usar un ejemplo, que es dosificar usando el método ACI. Para eso tenemos que tener datos o parámetros previos que se deben ser calculados antes en un laboratorio. Aquí tenemos un hormigón 20 a 28 días con 10% defectuoso. El tipo de obra es una losa de hormigón armado. Desviación estándar de 4 megapascales. Se especifica el uso de usar un incorporador de aire. La densidad real del cemento es de 3 kilos sobre decímetros cúbicos. El tipo de arena que se va a usar es dorada y la densidad aparente es de 1.80 y su peso específico es de 2.65. El tipo de grava a usarse es chancado y la densidad aparente es de 1.65 y el peso específico es de 2.7. El módulo de finura es de 2.85. Para proceder al llenado del formulario necesitamos saber esta ecuación, que es la resistencia media es igual a la resistencia característica más el factor estático por la desviación estándar, donde el margen es igual al factor estático por la desviación estándar. Continuando aquí voy a proceder al llenado del formulario, explicación del llenado del formulario de dosificación sobre el método ACI. Tenemos una resistencia característica de 20 megapascales a 28 días, con 10% de defectuosidad y una desviación estándar de 4 megapascales, que eso se nos da como dato. El factor estático es de 1.282. El margen es calculado y tenemos un margen de 5 megapascales. La resistencia media es de 25 megapascales, que es calculado con las fórmulas anteriores explicadas. El tipo de cemento a usar es corriente. Tipo de árido grueso, chancada, con un peso específico de 2.7 con una densidad aparente de 1.65.
árido fino, que es rodada con un peso específico de 2.65 con una densidad aparente de 1.8. Son datos previos en un laboratorio. Aditivo, se usa un incorporador de aire. Razón agua-cemento por resistencia, que se saca de tablas, es de 0.61. Máxima razón de agua-cemento por durabilidad, que sería 0.55, que también se saca de tablas. De estos dos valores se toma el valor menor, el 0.55. Tipo de construcción es una losa de hormigón armada. La trabajabilidad, que se puede especificar o sacar de tablas, pero en este caso es un cono de 8 centímetros. El tamaño máximo del árido es de 40 milímetros, que se saca de tablas o se puede calcular. Reducción de agua es al 0%. Aire incorporado, tiene un 4.5 de aire incorporado, que se lo saca de tabla. Dosis de agua libre, sacado de tablas anteriores explicadas, tenemos de 158 kilos sobre metro cúbico. Dosis de cemento, con la fórmula expresada anteriormente, tenemos de 369 kilos sobre metro cúbico. La dosis a usar sería 369 kilos sobre metro cúbico de cemento. El volumen real del cemento es 369 dividido entre la densidad real del cemento, que nos da 123 litros sobre metro cúbico. Arena. El módulo de finura es de 2.85. El volumen aparente de la grava es de 710 1 sobre metro cúbico, que se saca de tablas anteriormente explicadas. La dosis de la grava es de 1172 kilos sobre metro cúbicos. Volumen real de la grava, que es multiplicar la dosis dividir la dosis de la grava con su peso específico. Atención, eso fue la explicación de la dosificación del hormigón según el método ACI.